El papel es el confesor más paciente del mundo. A diferencia de un amante o un consejero, el papel no juzga, simplemente absorbe la tinta, y con ella, el veneno de la mente. Lo que hoy guardamos en museos bajo cristales de seguridad como tesoros históricos, fueron en su momento gritos desesperados, súplicas de rodillas y declaraciones de una toxicidad que hoy calificaríamos de patológica. Bienvenidos a un viaje al centro de la fragilidad humana. Hoy, en este archivo especial de textos curiosos, vamos a diseccionar no lo que los poderosos hicieron, sino lo que sintieron cuando las luces se apagaban y solo quedaba la pluma, la vela y el abismo de su propia soledad. Enrique VIII, el rey que canjeó un reino por un sí. La historia suele presentar a Enrique VIII como un tirano obeso y caprichoso, pero en 1527, era un hombre atlético y desesperado que sufría de lo que hoy llamaríamos una obsesión límbica. Su fijación con Ana Bolena no fue un simple capricho real, fue una crisis de identidad nacional. Lo que hace a sus cartas jugosas es el lenguaje de sumisión absoluta, algo impensable para un Tudor. En una de sus 17 cartas enviadas a Ana, que ella, astutamente, guardó pero rara vez respondió para mantener el control, Enrique escribe: «Mi corazón y yo nos ponemos en vuestras manos». Es fascinante notar que Enrique, el hombre que se convertiría en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, firmaba sus cartas con dibujos de corazones y enviaba regalos que hoy nos parecerían perturbadores. El dato poco conocido, Enrique le envió a Ana un ciervo que él mismo había matado durante la caza. En la carta adjunta, comparaba la carne del animal con su propio cuerpo, que estaba sacrificado ante ella. Esta mezcla de violencia, sangre y romanticismo es un presagio macabro de lo que vendría después. Ana Bolena utilizó estas cartas como prueba de compromiso para forzar el divorcio del rey con Catalina de Aragón. Al leerlas, no vemos a un rey, sino a un hombre que está sufriendo una regresión adolescente, incapaz de manejar el rechazo. La ironía final, esas mismas cartas que respiraban devoción fueron usadas años más tarde en el juicio contra Ana para demostrar que ella había hechizado al rey mediante artes oscuras, llevándola directamente a la Torre de Londres. Napoleón Bonaparte, el estratega derrotado en el dormitorio. Si Enrique VIII era un esclavo del deseo, Napoleón era un adicto a la validación. Mientras sus generales esperaban órdenes para marchar sobre Viena o Milán, Napoleón estaba encerrado en su tienda de campaña escribiendo frenéticamente a Josefina de Beauharnais. Sus cartas son un desastre de fluidos y furia. En noviembre de 1796, escribió desde Verona: «No me escribes, ya no amas a tu marido, sabes el placer que tus cartas le dan, y sin embargo no le escribes ni 6 líneas». Napoleón no solo era celoso, era posesivo hasta un nivel fisiológico. Existe un dato histórico sucio y famoso: cuando Napoleón regresaba de una campaña, le enviaba un mensajero a Josefina con una sola orden: «Llego en 3 días. No te laves». El hombre que dominaba el mapa de Europa era un esclavo de los olores y la presencia física de una mujer que, francamente, lo encontraba aburrido. El contexto complejo: Josefina era una viuda de la Revolución, mucho más astuta socialmente que Napoleón. Mientras él escribía declaraciones de amor que parecían ataques de pánico, ella mantenía romances con oficiales jóvenes en París. El dolor de Napoleón en el papel es el de un outsider corso que nunca se sintió lo suficientemente bueno para la aristocracia parisina. Sus cartas son el grito de un niño que ha conquistado el mundo para que su madre, o su esposa, finalmente lo mire. Al final, la desesperación fue tal que, incluso después de divorciarse de ella por la necesidad de un heredero, sus últimas palabras en el lecho de muerte en Santa Elena fueron: «Francia, el ejército, Josefina». Frida Kahlo, el arte de escribir con los huesos rotos. En el caso de Frida, la correspondencia no es un registro de amor, sino un mapa de su sistema nervioso. Su relación con Diego Rivera es el ejemplo definitivo de la biología corrupta aplicada a los sentimientos. Frida estaba destrozada por dentro, un pasamanos de tranvía la había atravesado en su juventud, dejándola con una columna vertebral de arena y una matriz estéril. En sus cartas a Diego, ella no pide amor, pide ser habitada. Diego, principio; Diego, constructor; Diego, mi niño, mi novio, mi pintor, mi amante, mi marido, mi amigo, mi madre, mi padre, mi hijo, mi yo, mi universo. Esta letanía es síntoma de una dependencia absoluta. Sin embargo, lo más impactante son sus cartas desde los hospitales en Estados Unidos.
Frida enviaba a Diego dibujos de sus fetos abortados, de sus corsés de hierro y de sus pies gangrenados. Dato curioso y desgarrador, Frida solía besar sus cartas dejando la marca de su lápiz labial rojo intenso, pero a veces mezclaba el pigmento con su propia sangre de las cirugías para que Diego sintiera su dolor. El contexto aquí es el de dos genios que se canibalizaban mutuamente. Ella escribía, "Te quiero más que a mi propia piel", y no era una metáfora. Literalmente, su piel estaba siendo cortada por médicos mientras ella le juraba lealtad al hombre que la engañaba con su propia hermana. Sus cartas son un testimonio de cómo el arte y el amor pueden nacer de la necrosis emocional. Oscar Wilde, la elegancia del naufragio. La historia de Oscar Wilde es la caída desde el Olimpo hasta la cloaca. En 1895, Wilde era el hombre más famoso de Londres. En 1897, era el preso número C3.3 en la cárcel de Reading, con la salud quebrada y el honor destruido. Su carta de Profundis es, posiblemente, el documento más triste jamás escrito. Dirigida a Lord Alfred Douglas, Bossier, el joven aristócrata que lo llevó a la ruina, Wilde escribe, "Tú viniste a mí para aprender el placer de la vida y el placer del arte. Quizás he sido elegido para enseñarte algo mucho más magnífico, el significado del dolor". Wilde desglosa cómo Bossier consumió su fortuna, su tiempo y su talento. El detalle técnico, en prisión, a Wilde solo se le permitía papel para fines estrictamente literarios, bajo la supervisión del alcaide. Cada noche, le quitaban las hojas escritas. Wilde escribió de Profundis con el temor constante de que sus palabras fueran quemadas. No era una carta para ser enviada, era una carta para no morir. Es un análisis de cómo la belleza puede ser una trampa y cómo la vanidad de un amante joven puede aniquilar a un genio. Wilde terminó sus días en un hotel de París, enviando notas breves a sus amigos pidiendo dinero para absenta y comida, una sombra del hombre que una vez dijo que no tenía nada que declarar excepto su genio. Franz Kafka, el miedo a la existencia plasmado en tinta. Si pudiéramos ponerle una imagen a la ansiedad, serían las cartas de Kafka a Felice Bauer y a Milena Gesenska. Kafka no amaba a las personas, amaba la distancia entre él y las personas. A Felice le escribió más de 500 cartas en 5 años, pero se vieron apenas un puñado de veces. Kafka utilizaba la correspondencia como un escudo. Si me escribes una vez por semana, basta. Si me escribes a diario, me matas. Llegó a proponerle matrimonio por carta y, en la misma página, darle una lista de 10 razones por las que el matrimonio sería un desastre absoluto. Contexto complejo, Kafka veía su cuerpo como algo ajeno y sucio. En sus cartas a Milena, habla de su tuberculosis no como una enfermedad, sino como una manifestación de su incapacidad de amar. Mi pulmón está más sano que mi alma. Kafka es el ejemplo del hombre que se siente más vivo en el papel que en la realidad. Su desesperación no era por perder a una mujer, sino por la posibilidad de que una mujer realmente lo conociera y descubriera que, detrás de las palabras, no había nada más que miedo. Sus cartas son laberintos burocráticos del corazón. Virginia Woolf, el último adiós antes de las piedras. No podemos cerrar este archivo sin la carta más pura y devastadora de todas. El 28 de marzo de 1941, Virginia Woolf dejó una nota sobre la chimenea para su esposo Leonard. No era una carta de amor tóxico, sino de una gratitud insoportable. Siento que voy a enloquecer de nuevo. Siento que no podemos atravesar otra de esas terribles etapas. Y no me recuperaré esta vez. Virginia llevaba años luchando contra las voces en su cabeza. Lo que pocos cuentan es que la Segunda Guerra Mundial y el bombardeo de su casa en Londres fueron el detonante final. Ella sentía que su mente era un órgano artificial que estaba fallando, tal como vimos en el video anterior. El dato jugoso, Leonard Woolf pasó décadas protegiendo el legado de Virginia y ocultando partes de su correspondencia con Vida Sackville-West para evitar el escándalo lésbico de la época. Pero la carta de suicidio es la que define su vida. Una mujer que dedicó su existencia a la palabra escrita, decidió que el silencio del río era la única respuesta que le quedaba. No creo que dos personas hayan podido ser más felices de lo que nosotros hemos sido. Es una frase que brilla con una luz negra, la culminación de una vida donde la escritura fue el único salvavidas hasta que se convirtió en lastre. La herencia de la tinta. ¿Qué nos queda de todo esto? Al leer estas cartas, nos damos cuenta de que la historia no la escribieron estatuas de mármol, sino seres humanos con secreciones, miedos y una capacidad infinita para la autodestrucción.
Enrique VIII cambió el mundo por un deseo, Napoleón perdió su dignidad por un aroma, Frida convirtió sus heridas en párrafos. Hoy, en la era de los mensajes borrados y la comunicación instantánea, hemos perdido la desesperación lenta. Ya no tenemos que esperar meses por una respuesta que quizás nunca llegue, cultivando la locura en el proceso. Estas cartas son el testamento de una época donde el amor era una enfermedad que se curaba, o se agravaba, a través de la caligrafía. Al cerrar este archivo 004, recordemos que detrás de cada gran suceso histórico, siempre hubo alguien llorando sobre una hoja de papel, tratando de explicar lo inexplicable.